estamos, hermanos, ya empezamos. Clase de discipulado. Tema número 3 nos toca hoy, pero antes tenemos tareas pendientes. De tarea les pedí que ya después de que vimos el tema del pacto de sangre, los 9 pasos del pacto de sangre, ustedes iban a escribir de qué manera ustedes están cumpliendo su parte del pacto de acuerdo a esos 9 pasos. Pues por ejemplo, primer paso, despojarte de la túnica. Ya explicamos de qué se trata eso. Ustedes iban a escribir: yo estoy cumpliendo con este paso, así o así, o hice esto, hice aquello. ¿Sí? Porque al parecer algunos no entendieron bien de qué se trataba el asunto. Pero es eso, o sea, aplicar cada uno de los 9 pasos en su propia vida y poner ahí en pocas palabras cómo estoy cumpliendo el pacto. Entonces, por ejemplo, en el paso que habla del cambio de nombres, explicamos cómo funciona, ¿verdad?, el cambio de nombres. Entonces ustedes iban a poner: yo estoy cumpliendo con esta parte del pacto porque yo todo lo hago en el nombre del Señor, ¿verdad? Oro en su nombre, me encomiendo en su nombre, predico en su nombre, sirvo en su nombre, algo así. Las cosas que ustedes hacen para cumplir con esa parte del pacto. Si por ahí en alguno de los 9, si en alguno de los 9 se atoraron, no encontraron alguna forma en que están cumpliendo, pues quiere decir que ahí necesitan aplicarse, ¿verdad? Probablemente ahí están fallando, es cuestión de hacer ajustes y empezar a llevar a cabo acciones en su vida para cumplir con esa parte del pacto. Entonces de eso se trata, esa es la idea de saber el significado del pacto de sangre. Es como en el método, en el oía que estamos viendo, o sea, ya lo interpretamos, ya se explicó, ya se interpretó. Entonces ahora se trata de hacer una aplicación, y eso que ustedes están haciendo, esa tarea es una aplicación. Entonces donde les falte, ok, entonces falta aplicarse, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo pendiente. Yo sé que no, bueno, los que sí lo hicieron me lo pasan para revisarlo. Los que no, háganlo. No crean que pues ya no la hice, ya no, tienen que hacerla. Tienen que hacerla porque ya vimos lo importante que es el pacto de sangre, y es importante que ustedes vean si lo están cumpliendo. Que a final de cuentas ese es el pacto a través del cual nosotros somos injertados en el olivo. Ese pacto es a través del cual nosotros venimos a ser parte del pueblo santo. Entonces si estamos ahí como que haciendo falso contacto, ¿verdad? Pues no, o sea, hay que corregirlo. No hay que dejar las cosas así. Hay personas que luego les gusta, o no sé, ¿verdad?, cómo se adaptan a vivir así. Usando ese ejemplo de, imagínense tener un foco con un falso contacto. Y hay personas que así están. Tienen un foco a veces en su sala, en su cocina, y ahí está falseando, y de repente se apaga y de repente prende, o está así, y luego uno: oye, ¿y ese foco? No, hombre, ese así está, ya tiene años. Pues, ¿cómo que tienes años? O sea, pues cámbialo. ¿A qué te cuesta cambiarlo? Hacer el ajuste. Entonces no te debes de acostumbrar a estar así o a estar a oscuras. No, pues es que ahí no tengo foco, pues ponle uno, ¿eh? No están caros. Sí. Entonces es lo mismo. En el pacto de sangre no debemos de estar ahí falseando, dudando,
que nos falten algunos aspectos que no cumplimos. Por esa razón les pedí hacer esa tarea, es importante. Entonces los que no la han hecho, háganla por favor. Ahorita al final los que sí la hicieron me entregan su tarea para llevármela y revisarla con calmita. Bueno, la otra tarea, porque les encargué 2, la otra tarea era que investigaran acerca del pacto del umbral, que hicieran una investigación. Ahí no eres tanto, o sea, no quiero que me entreguen por escrito, ¿verdad?, lo que hayan investigado. Más que nada me interesaba que investigaran, que leyeran. Ahora sí que se documentaran sobre lo que es el pacto del umbral y pudieran ustedes comprobar las similitudes que hay entre el pacto del umbral y el pacto de sangre. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Nada más que, por así decirlo, el pacto del umbral se podría decir es más antiguo todavía que el pacto de sangre. Entonces, sobre eso, ¿cuántos leyeron sobre el pacto del umbral? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del tema? Algo que les haya impactado, que ustedes dijeran, wow, esto sí se me quedó mucho, ¿no? Esto que leí del pacto del umbral. Bueno, a mí, dicen que se utilizaba más en el Medio Oriente, y que en el Medio Oriente la sangre significa vida, y que acá nosotros en el Occidente significa muerte. Y eso Exacto. sí dije, sí es cierto, porque ellos toman, o sea, lo ven diferente a uno, ¿verdad? Muy distinto, sí. Por eso, de hecho, hay un texto en las Escrituras que dice que mejor es la muerte que la vida, ¿verdad? Y es lenguaje, pues, de las civilizaciones antiguas de Medio Oriente, donde el tema de la muerte para ellos realmente es representativo de la vida. La sangre es representativo de vida, y es lo que dice la Escritura, ¿verdad? La vida está en la sangre, pero para nosotros el tema de la sangre es más relacionado con muerte, con algo negativo. Entonces, sí, esa es una diferencia muy importante en este asunto. ¿Alguien más que haya leído? Yo leí que cuando ya estás ahí en el umbral, ¿verdad? Que estás ahí, como quien dice, pues ya tienes la hospitalidad de la persona que vive ahí, ¿verdad? Tienes que sujetarte también a las leyes que hay dentro de esa casa, o sea, como respetarlas y obedecerlas. Uh-huh. Eso. Y que pues que tenemos que en ese tiempo también entraban por la puerta, porque no puedes entrar por otra parte, por una ventana o por la parte de atrás, porque pues ya sería como un ladrón, ¿verdad? Entrar por otra parte que no sea la puerta. Es ofensivo, ¿no? Es de hecho, tenemos en las Escrituras un texto que utilizamos mucho para un buen ejemplo, y cuando ya conoces sobre este tema del pacto del umbral y lo conectas, te das cuenta también el gran riesgo que tomaron los amigos del paralítico, aquellos que llevaron a su amigo con Yeshua en una casa donde estaba tan llena de gente que no se podía entrar, y dice que unos amigos lo subieron por el techo. Entonces, ya cuando entendemos también lo del pacto del umbral, nos damos cuenta, oye, esos cuates incluso estaban infringiendo la ley, se arriesgaron a ser considerados pues unos perpetradores, ¿verdad? unos bandidos, y que los hubieran metido a la cárcel incluso, porque están entrando por el techo, y eso solo lo hacían los enemigos, ¿verdad? Solo los ladrones. Y además, pues seguramente hicieron ahí algún daño al techo, de alguna manera, para poder meter a su amigo. Entonces, digamos, es otro punto más a favor de esos amigos que estuvieron dispuestos a todo con tal de que el paralítico tuviera acceso a Yeshua, ¿verdad?
¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos comentar del pacto del umbral? Que la persona quedaba bajo la cobertura, bajo la autoridad. O sea, cobertura y autoridad es bajo la protección, pero también autoridad, como dijo la hermana, ¿verdad? Porque siempre hay que destacar las dos cosas, privilegios, pero también responsabilidad. ¿Sí, hermana Ale? Pues que en los diferentes países de Europa que celebraban esto del pacto del umbral, tenían también la tradición de que cuando alguien moría, pues que tampoco podía ser sacado por la puerta. Ajá. Para no pasar ahí por el umbral, sino que hacían huecos en las mismas casas o lugares donde sacaban por los ventanas. Sí. Y yo, Si la persona moría dentro de la casa, no podía ya la persona fallecida pasar por el umbral, no. O sea, había que sacarlo por otra parte. pero sí lo podían sepultar abajo. Eso sí. Abajo. De hecho, era costumbre, muchos acostumbraban eso. De ahí viene justamente la figura que utiliza Apocalipsis de las almas que están debajo del altar celestial, ¿verdad? Porque el altar celestial, el equivalente al altar celestial es el umbral, acá en la tierra, el umbral de una casa. Entonces, los muertos eran sepultados en el umbral, y por eso la figura ya dice que las almas que están debajo del altar claman al Señor y le dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a juzgar a los que derramaron nuestra sangre? Entonces todo está dentro de un lenguaje simbólico que si no conoces los temas, si no conoces del pacto de sangre, si no conoces del pacto del umbral, pues no te vas a dar cuenta de qué está hablando realmente Apocalipsis. Ya cuando lo conectas dices: ya entendí, ¿verdad? Ya entendí. O sea, todos aquellos que mueren bajo el pacto de sangre, bajo el pacto del umbral, por eso están ahí, dice, es una figura, están debajo del altar. No es que literalmente estén ahí, ¿verdad? Pero es una figura simbólica, ¿sí? Es que me acabo de acordar a lo mejor no tiene tanta relación, pero ahorita me acabo de acordar, creo que son dos versos, uno en donde dice: he aquí que yo toco la puerta, o sea, bueno, por la cercanía, por el umbral, pero me acordé mucho de Cantares, porque hace mucho que lo leí, y no sé por qué me encanta leerlo de vez en cuando, pero me encanta esa parte donde viene el novio y toca la puerta y la novia no abre. Sí. Y es entonces donde menciona de que pues el novio como que se va y sí. se desaparece. Y ahí viene la novia y ¿dónde está mi cometido y tal? Y pues toda la... Pero se me hace increíble que como que todos, aunque no sé, todos bolas de chismosos, ¿no? O sea, ¿cómo supieron que eso, no? Pero ahora es como lo conecto, el novio quiere entrar en pacto con su amada, o sea, mediante eso, aunque no se ve tal cual, pero la figura, ahora que lo relacionas, como que se da a entender eso. Sí, y es la misma figura de Pesaj. Es la misma figura de Pesaj, lo que dice Iván de la figura que usa el Cantar de los Cantares, es la misma figura del Pesaj, cuando el Eterno dio las instrucciones y se puso la marca de la sangre justamente en el umbral de las casas, y entonces el Eterno dijo que Él pasaría por alto. Siempre muchos han entendido que el Eterno saltaría, y así se ha explicado siempre, ¿no? Voy a saltar, voy a pasar por alto. O sea, y se enfocan mucho nada más en la parte de aquí no voy a matar a nadie. Pero el pacto del umbral enseña más que eso. O sea, era al contrario. Era al contrario. Ahí el Eterno va a entrar. Ahí va a entrar por el umbral, porque ahí está la marca. Donde Él ve la marca de la sangre, dice: mira, aquí está la marca, aquí voy a entrar. No a matar, ¿verdad? Sino a entrar en pacto, precisamente. Entonces ahí el Eterno entra, y ahí está el texto, ¿verdad? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El texto de Apocalipsis, todo está conectado, ¿verdad? Es parte del pacto de sangre, del pacto del umbral, ¿verdad? O sea, si alguno oye mi voz y abre la puerta
Entonces, abrir la puerta es entrar en pacto, es hacer todo lo relacionado al Pesaj, al sacrificio del cordero, a poner la marca de la sangre, o sea, a tener todo listo para que el Señor venga y entre, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió en el Pesaj en Egipto fue eso, que el ángel del Señor entraba en los hogares donde estaba la marca en el umbral, la señal de la sangre, entraba para que esa familia quedara bajo pacto. Y creo que también en las propias escrituras hace énfasis de que o sea, como que el espíritu o el ángel o el destructor como que miraba, o sea, pasaba el umbral, miraba, entraba y como que se regresaba. Porque también ahí decía, uno de los mandamientos que dice Dios es que manténganse en vigilia, o sea, que no se durmieran. Entonces también por ese lado, como que se entiende que si están dormidos, pues como que se van a perder la oportunidad. Y curiosamente esta semana me dio mucha la curiosidad del tema de los sueños, viajes astrales. Y una cosa que a mí me sorprendió, bueno, que siempre le hemos tomado, ¿no? Del tema de que dormir, o sea, que alguien fallece es como un sueño. Entonces, ahorita que lo relaciono, cuando van los egipcios también, porque también hace el mismo chequeo que con los israelitas, ahí los primogénitos mueren. Y hay muchas películas que lo hacen ver como que están durmiendo y simplemente como que se van. Eso es algo impactante porque es como que no hicieron el pacto, más sin embargo no es como si ellos estuvieran, con todas las comillas, entrenados. Y ya cuando, porque hay otros que hacen los detallitos, de que hubo israelitas conviviendo con egipcios, que vieron, o sea, en sus ciudades, que vieron todo, y aún así no hicieron nada, u otros que, como en la película de 10 mandamientos, que sí hubo una sección de egipcios que fueron de que queremos hacer esto, o queremos morir, bueno, que no se mueran mis hijos. Entonces ahora es como que, no sé, como que lo siento yo como que está muy íntimo con... Sí, la revelación, recordemos, la revelación fue dada a todos por igual, israelitas y egipcios. Las plagas golpearon a Egipto, no golpearon a los israelitas, pero el mensaje, la advertencia, el llamado, la revelación, la recibieron todos. O sea, no hubo nadie que no hubiese recibido el mensaje, la revelación, que no supiera qué estaba pasando. De ahí podemos deducir lo que dice Iván, ¿verdad? Y yo siempre lo he pensado así, que seguramente hubo egipcios que entraron en pacto, o sea, que escucharon, que pusieron atención y que dijeron, no, yo sí lo voy a hacer, ¿verdad? Y seguramente hubo israelitas que dijeron, no, hombre, no pasa nada, y no lo hicieron. Entonces, aquí se iba a determinar quiénes entraban en pacto porque obedecieran, ¿verdad? Porque llevaran a cabo el sacrificio del Pesaj y pusieran la marca de la sangre. O sea, ahí no iba a importar si eran egipcios, si eran israelitas, quienes fueran. Y también podemos deducir, porque ese también es otra controversia, así como la que mencionábamos hace rato en el mensaje sobre la identidad del personaje que luchó con Jacob, también siempre ha sido una controversia quién fue el que entró en Egipto esa noche, quién mató a los primogénitos. Entonces siempre ha sido algo controversial. Podemos deducir, pudiéramos atrevernos a decir incluso que es muy probable que no fue uno, sino dos. Que por un lado hubo un destructor, hubo alguien que ejecutó a los primogénitos y que pues no sabemos. Bien pudo haber sido Samael, bien pudo haber sido el ángel de la muerte, pero definitivamente quien entró en las casas en donde estaba la marca de la sangre, pues fue el Eterno, ¿verdad? De eso sí estamos seguros. Entonces muy probablemente hubo esa dualidad allí y no es extraño, ¿verdad? O sea, no es nada raro esto, es algo que el Eterno hace de manera constante y que incluso en las prácticas heréticas de algunas culturas también lo han adoptado. O sea, el tener dos personajes como que uno para bien y uno para mal,
¿verdad? Por ejemplo, ahorita que está de moda la Navidad, está el Santa Claus y está el Krampus, ¿verdad? Entonces ahí tienes las dos caras de la moneda, ¿verdad? El Santa Claus, ¿verdad? Que según el lado bueno, y el Krampus, pues que es el mal, el demonio. Y sobre todo esto en las culturas nórdicas, de donde viene todo este rollo de la Navidad, que por supuesto acá pues lo desconocen, ¿verdad? En nuestras culturas la mayoría de la gente pues tienen una idea muy light de la Navidad y del Santa Claus, pero cuando estudian los orígenes nórdicos de todo esto, y hasta la fecha allá, en los países de allá es común hasta el día de hoy ver las prácticas y ver que se disfrazan de demonios y que andan en las calles. Y si alguien de acá ve eso, dice, ay, eso no es Navidad. No, esa es la verdadera Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Nada más que tú, acá te la presentaron de otra forma. Pero los Krampus, esos personas disfrazadas de demonios como con una especie de... Y de hecho es que la tradición es que es un demonio que secuestra a los niños. Ajá. Que se lleva a los mal portados y para atormentarlos. Bueno, es una cosa tremenda. Pero ellos tienen esas dos caras. ¿De dónde lo sacan o de dónde lo copian? Pues de temas bíblicos, ¿verdad? Justamente de las escrituras y de temas como de Pesaj, en donde evidentemente hay dos personajes actuando esa noche allí en Egipto. Uno para bien de los israelitas y de todos los que entraron en pacto, y otro pues para castigar a los que no entraron en pacto. Y como bien dijo Iván, los que no hicieron el pacto no solamente no lo hicieron, sino que estaban dormidos. Esa fue una característica. Y los que hicieron el pacto lo hicieron y estaban despiertos, estaban velando. Esa es una enseñanza bien importante para nuestros días. Por eso el Mashiach dijo que debemos de velar, debemos de estar atentos. Por eso Rab Shaul dice, despiértense ya de su sueño, etcétera, ¿verdad? La importancia que reviste esto. Bueno, vamos a dejar ya el pacto del umbral porque necesitamos entrar en el siguiente tema. Les voy a pasar unas hojitas, ahí van tomando una y las pasan, para que podamos empezar con el tema 3 del discipulado. El tema 1 dijimos que era la identidad, ¿verdad? Siempre para empezar o tratar de discipular a alguien, lo primero que hay que abordar es el tema de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿A dónde pertenecemos? Es la identidad. El tema 2 van a ser los pactos, que ya los vimos, y que los vimos en dos secciones o en dos partes. Primero, los pactos en general, los 7 pactos bíblicos, y la segunda parte, obviamente, el pacto de sangre. Y en este caso incluimos el pacto del umbral, que viene a ser lo mismo que el pacto de sangre. Una correcta comprensión de estos temas pues ya va guiando a cualquier persona hacia una verdadera relación con el Todopoderoso. Hay mucha gente, como dije hace rato también, que pueden tener años en una iglesia, pueden tener años estudiando la Biblia, pero si desconocen estos temas fundamentales, pues han estado en una relación general con Dios, han estado en una relación lejana con Dios, y hasta que entienden esos temas fundamentales como la identidad, como los pactos, entonces empieza a haber una profundidad en la relación. Hemos dicho, el simple conocimiento del nombre es algo muy impactante para mucha gente. Entonces, yo siempre tengo en mi mente como un bonito recuerdo la última vez que prediqué en una iglesia bautista, que me invitaron a predicar en un aniversario.
Y cuando yo me paré en el púlpito, lo primero que le dije a las personas fue esto. Les aclaré, les dije, hermanos, quiero aclarar algunos puntos. Ustedes, voy a tratar de hablarles pues normal, ¿verdad? Lo que ustedes están acostumbrados. Pero como yo ya tengo algún tiempo estudiando las raíces hebreas, la perspectiva hebrea de las escrituras, es probable que al estar predicando pues vaya a usar yo términos como por ejemplo Yeshua, como Yahweh para referirme al Padre, Yeshua para referirme al Hijo, porque ese es su nombre hebreo. Entonces, como no queriendo, les di ahí un poquito, ¿no? Les hablé un poco de los nombres y obviamente lo hice a propósito, y obviamente todo el mensaje utilicé Yeshua nada más. Entonces, eso fue algo de lo que más impactó a las personas. Entonces, hubo varias personas que al final se me acercaron y dijeron que les había impactado mucho y que pues ellos entendían que sí, que eso es cierto, ese es su nombre, él sí se debe llamar así. Incluso recuerdo mucho a una hermana, una ancianita, que ella hasta me preguntaba, hermano, pastor, ¿dónde enseñan eso? ¿Dónde enseñan eso que usted dijo, que usted habló? Porque yo voy a otra iglesia que está por aquí en esta colonia y nunca me han hablado de eso. Entonces, eso es precisamente, ¿no? Por más tiempo que tengas y más estudio, si no te enseñan los fundamentos, que es de lo que Yeshua habló con Nicodemo, cuando le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de estas cosas? ¿No entiendes? O sea, pues ¿cómo? ¿Qué te han enseñado, no? ¿Qué has aprendido todo este tiempo? Entonces, los fundamentos son estos que estamos viendo. Entonces, ya vimos dos: identidad y pactos. Entonces, vamos ahora con la redención, que es nuestro tema 3. Tema número 3, la redención. ¿Ya todos tienen su hojita? Este tema también lo vamos a dividir en dos partes, porque hasta lo que tenemos aquí en esta primera parte de esta hojita solamente llega o abarca hasta donde el plan de redención para Israel se ve truncado. Hasta ahí llega esta parte. Entonces, de aquí nos va a faltar todavía ver otra sección en donde entra en vigor el plan de redención para Israel. ¿Sí? Porque vamos a verlo rápido, es algo que nosotros pues ya sabemos, ya conocemos, ya dominamos. Ajá. ¿O no? Hasta pueden dar la clase ahorita. Bueno, redención. Primero, la definición de redención. Primero el término hebreo. En el hebreo la palabra es Geulá. La palabra hebrea para redención es Geulá. Y en una definición muy simple, Geulá o redención significa ser liberado de algo malo o peligroso. Esto puede ser cualquier cosa, que sea malo, que sea peligroso. Puede ser una persona, puede ser una situación, cualquier cosa, persona, situación que te robe la paz o que no te deje tener paz, es algo de lo que tú necesitas ser liberado. ¿Se entiende? O sea, ahí aplica Geulá, redención. Ahora, desde una perspectiva más elevada, a veces decimos más profunda, pero me gusta más elevado. El judaísmo usa más la palabra elevado, porque profundo es como que vas para abajo, ¿verdad? Y elevado pues vas para arriba. Entonces, desde una perspectiva más elevada, la redención es el proceso divino. Entonces, subrayen proceso. Eso es muy importante. La redención es un proceso. La redención no es algo instantáneo. No es algo de que, ay, sí, pues yo ya soy redimido.
Bueno, en parte sí, pero todavía no hemos sido completamente redimidos. Eso es algo que tenemos que entender. Hay un himno que por cierto me gusta mucho, que se llama Redimido por Cristo. No sé si te acuerdas, hermana LDC. Redimido por Cristo. Bueno, hay dos versiones, ¿no? Uno que es comprado por sangre de Cristo con gozo, al cielo yo voy rodeado de gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Ay, todavía me acuerdo, ¿no? Y la otra versión va más rapidita, ¿no? Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. O sea, es el mismo pero con diferente música. Entonces, obviamente, no lo digo por el himno, ¿verdad?, sino por la doctrina que se enseña dentro del cristianismo y especialmente dentro de los bautistas. Sí, ellos creen que la redención es algo instantáneo. O sea, es como que yo ya soy salvo y siempre seré salvo. Y el concepto bíblico no es así. La redención es un proceso. Es un proceso divino a través del cual el pueblo elegido es liberado, tanto a nivel nacional como individual, del pecado, de la inclinación al mal, del sufrimiento y del cautiverio. Por mencionar algunas cosas. Hay muchas más que podríamos poner, pero principalmente se trata de ser liberados del pecado, de la inclinación al mal, del sufrimiento y del cautiverio. Entonces, visto así, nada más para demostrar el punto de que la redención es un proceso. ¿Seguimos pecando? Sí, eso ya demuestra que no estamos completamente redimidos. ¿Seguimos teniendo inclinación hacia el mal? Sí, entonces no hemos sido completamente redimidos. ¿Seguimos sufriendo? Por supuesto. ¿Y seguimos en cautiverio? Pues sí, porque seguimos en el exilio y pues seguimos siendo cautivos de la inclinación al mal y del pecado. Entonces, eso demuestra que la redención no se ha completado en ninguno de nosotros. Seguimos en proceso de ser redimidos. Literalmente la redención puede ser traducida como rescate. Una palabra, un sinónimo de redención es la palabra rescate. Esto entiéndase en términos de pues precisamente como cuando alguien está en cautiverio, como cuando alguien está secuestrado y que necesita ser rescatado. ¿Sí? Esa es la idea de redención. Entonces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos ser rescatados? Y aquí es donde empezamos a explicar, y esto sí no es tan diferente de cómo lo aprendimos, de cómo lo enseñamos incluso en el pasado, ¿verdad? Porque aquí se trata de que las personas sepan y entiendan por qué necesitamos el rescate. ¿Por qué es que todos los hombres son, objeto de un rescate? La Torá nos dice que el primer hombre fue creado sin pecado. Sin embargo, por decisión propia, eligió el camino del pecado. Escogió la muerte en lugar de la vida. A partir de ese momento, el ser humano quedó exiliado de la presencia de Dios, condenado a morir, a sufrir, a no tener paz. Si yo lo estoy aquí poniendo en palabras, ¿verdad? Muy, digamos, muy resumidas, pero ustedes conocen esa parte de la historia bíblica. Cuando ustedes le enseñan a una persona de esto, le pueden explicar con más detalle, ¿verdad?, lo que pasó, contar la historia de Adán y Eva, la tentación, la serpiente, etcétera. Pero la parte importante, o las partes importantes de eso es, el hombre no tenía pecado, después de eso, el hombre pecó. Y después de eso, el hombre fue exiliado.
Entonces, esa parte, fue expulsado del huerto del Edén, es muy importante. Fue condenado a morir y fue condenado a sufrir, a no tener paz. Eso es lo que implica el castigo por el pecado. Ahora, Dios pudo haber dejado al hombre así. Eso también es una parte bien importante que las personas tienen que saber y tienen que entender. O sea, Dios pudo haber dejado así las cosas. Pues, total, ¿verdad? ¿Qué? Ya falló, ya ni modo. Que se quede así. Pero no fue el caso. Por su gran amor, y esto lo decimos precisamente para destacar, para enfatizar el gran amor, la gran misericordia que Dios tiene por el hombre. Entonces el Eterno diseñó un plan de redención, un plan de rescate para el hombre. En ese plan, el plan del Eterno desde siempre fue enviar un redentor. Ahí les puse la palabra hebrea, ¿verdad?, que es Goel. Recordamos, redención es Geulá, redentor es Goel. Entonces el plan del Eterno desde el principio de tiempos fue enviar un Goel que tuviera el poder para rescatar al hombre y prácticamente devolverle su estado original de perfección. Aquí no profundizamos en eso, no lo explicamos, pero en esta parte se puede hacer un paréntesis para explicarle a las personas o darle a conocer a las personas por qué ese redentor tenía que tener dos naturalezas. ¿Por qué el redentor, por un lado, tenía que ser hombre, pero por otro lado, tenía que ser divino? Entonces, este es un buen punto para explicar eso, ¿verdad? Ustedes sí lo entienden, todos entienden esa parte, la recuerdan. ¿Por qué necesitamos un redentor que sea hombre, pero que también sea divino? ¿Por qué? Que los veo con cara de que ya no me acuerdo, ya se me olvidó eso. ¿Quién pecó? El hombre. Entonces tiene que ser un hombre el que redima. Eso es una ley, ¿verdad? Una ley divina. Tiene que ser un hombre el que redima a otro hombre. Pero como precisamente el derramamiento de sangre, o sea, el pacto de sangre, ya lo estudiamos y ya vimos que solo se puede pactar con un igual. O sea, de un igual con otro igual. Ya vimos que el Eterno por esa razón no podía, en el pacto de sangre, el Eterno no podía entrar en pacto con Abraham. Hizo el pacto con Abraham, pero de una manera deliberada el Eterno hizo que Abraham se durmiera. Y entonces el Eterno entra en pacto consigo mismo, jura por sí mismo. Y finalmente esto se cumple en Yeshua, y Yeshua es igual al Eterno. El Padre y yo uno somos, hay una igualdad en ellos. Entonces, por esa razón, el Redentor tenía que ser hombre, pero tenía que ser divino. ¿Sí? De ahí. ¿Mandé? Para poder, sí, para hacer efectivo el pacto de sangre en favor de los hombres. Entonces, tenía que ser un hombre perfecto, pero ya no había. Adán ya había pecado y nos pasó a perjudicar a todos. Entonces tuvo que ser un hombre perfecto, un hombre especial, un hombre que marcara un camino diferente, que viniera, que naciera, pero que nos demostrara que es posible vivir una vida sin pecado. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Eso fue lo que él hizo, lo cumplió, y por eso es hombre y por eso es divino. Y por eso él es el único que podía cumplir con esto y llevar a cabo el pacto. Y por eso él es el único que puede ser el redentor de la humanidad.
Ni María, ni las 11,000 vírgenes, ni nadie, ni Buda, ni quién más, ni los santos, ni Mahoma, ni Siddhartha Gautama, el mismo Buda, ¿verdad? Nadie puede ser redentor. Nadie llena las demandas de la Torá, las demandas de Dios. Nadie, solamente Yeshua. Por eso Él es el redentor ideal y Él es el redentor enviado. Luego está la promesa de redención. Entonces el plan de Dios es enviar un redentor. Tenemos la promesa de redención por primera vez en Génesis 3:15. Ahí aparece por primera vez en las Escrituras, así de manera palpable, la promesa de redención. El plan de redención, sin embargo, se echa a andar mucho tiempo después. O sea, ahí se anunció en Génesis 3:15. Pero se echa a andar mucho tiempo después con la elección y llamamiento de Abraham. Ahí se da el banderazo, del inicio del plan. Ahí ya empieza a trabajar el plan de redención con la elección y el llamamiento de Abraham. ¿Para qué fue llamado? ¿Para qué fue elegido Abraham? Para ser el padre de la nación de Israel. O sea, el Eterno dijo, de este hombre yo me voy a proveer un pueblo. ¿Sí? Entonces, ese es el plan, ese es el propósito. A través de la descendencia de Abraham, el Eterno, levantar un pueblo que fuera de él. Un pueblo escogido por el Eterno, un pueblo que fuera representante del Eterno. Como está escrito, ¿verdad? Para que fuera luz a las naciones de la tierra. Y esto cuando vemos ahí en Génesis capítulo 10, cuando vemos lo de las naciones, en Génesis 11, cuando vemos nosotros la formación de las 70 naciones, nos damos cuenta que ninguna de ellas, llenó los requisitos del Eterno para ser su pueblo. Y de ahí viene Génesis 12, el llamado de Abraham, la elección de Abraham, y empieza a trabajar justamente el plan que en su primera fase es formar la nación santa, formar la nación de Israel. Entonces de ahí ya vemos nosotros, ¿no? Cómo funcionó esto. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob a los 12 patriarcas. Vino el tiempo de la hambruna, que vamos a entrar a Vallesheb ya. José llega a Egipto, después toda la familia se va a Egipto, y ahí en Egipto crecen a convertirse en una gran nación, pero bajo esclavitud. Entonces, al ser una gran nación, pero bajo la esclavitud, ¿qué necesitan? Rescate, necesitan redención. Y por eso el libro del Éxodo es una figura de la redención. Todo el libro del Éxodo tiene que ver con el tema de la redención. La Torá nos enseña, para enfatizar el tema de que Israel es el pueblo de Dios, nos enseña que el pueblo de Israel recibió del Eterno las siguientes promesas, y ahí están algunas de las promesas más importantes. Obviamente no todas. Israel es el depositario de la gran mayoría de las promesas del Eterno, pero yo puse aquí algunas de las más importantes. Entonces Israel recibe la promesa de libertarlo de la opresión, o sea, ser libre de la opresión por la mano del Eterno. Recibe la promesa de ser rescatado de la esclavitud, de ser redimido con brazo fuerte y poderoso, de ser tomado como pueblo de Dios y que el Eterno fuera su Dios. Recibe la promesa de ser el especial tesoro de Dios, de ser el primogénito entre todas las naciones. Recibe la promesa de convertirse en un reino de sacerdotes. Recibe la promesa de ser transformado en una nación santa.
Ningún, y aquí vale la pena recalcar, ningún otro pueblo, ninguna otra nación sobre la tierra recibió estas promesas. Nadie. Estas promesas son exclusivas del pueblo de Israel. Y a esto le podemos añadir lo que ellos tanto recalcan y tienen toda la razón. Ninguna otra nación escuchó la voz de Dios en el Sinaí. Nada más ellos. ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios? Nada más aquella generación que salió de Egipto. Ellos estuvieron ahí y escucharon la voz tronante de Dios. Renunciaron a seguirla escuchando, pero ellos la escucharon. Ningún otro pueblo. Entonces, por eso ellos son los depositarios de las promesas. Y el mismo Yeshua dijo: la salvación viene de los judíos. A ellos les pertenece. El Rab Shaul recalca en la carta a los romanos: a ellos les pertenecen la Torá, los profetas, las promesas, el Mashiach, todo le pertenece a ellos, es de ellos. El Eterno se los dio a ellos. Entonces, eso es bien importante recalcarlo en este plan de redención. Este es el plan del Eterno. Esto no es cómo el hombre elige ser salvo. Esto es cómo Dios ha diseñado que funcione el plan de redención. Ahora, como parte del plan de santificación, porque la redención es el rescate, es el tema general, pero de la redención se desprenden varios temas o varios pasos. Uno de ellos es la santificación. Y el Eterno planeó santificar a Israel a través de su Torá, a través de este manual de vida que pues aquí lo describimos como una serie de instrucciones conocidas como la Torá, que Israel debería observar indefectiblemente. Hablando de términos desconocidos, si no saben qué es eso, aquí es para que pongan en práctica la otra clase, a investigar. Israel tenía que cumplir con esto indefectiblemente. En la Torá se destacan varios temas, y esto también hay que subrayarlo, ¿verdad? El gran mandamiento, las santas convocaciones, las ofrendas y los 10 mandamientos. Si alguien les dice a ustedes: oye, quisiera que me des unas clases de Torá, sí, ¿cómo no? Entonces, pues aparte de estudiar las parashiot de todo el año, ¿verdad? Si quieres que te dé un curso express de Torá, ¿qué le voy a enseñar? Esto, lo más importante. Le voy a enseñar sobre el Shema, le voy a enseñar sobre las santas convocaciones, le voy a enseñar sobre las ofrendas y le voy a enseñar sobre los 10 mandamientos. Con eso tiene. Esos son los fundamentos de la Torá. Lamentablemente a Israel como nación le pasó lo mismo que a Adán. Misma historia. Nada más que allá en el Edén fue el hombre, ¿verdad? Fue Adán que falló. Ahora Israel como pueblo, como nación, también falló. O sea que Israel decidió elegir el camino equivocado, el camino de la desobediencia, el camino del pecado, el camino de la muerte. Así como lo hizo Adán, igualito lo hizo también Israel. Cuando llegamos a ese punto, entonces, ¿qué vamos a decir? Pues ya se acabó el plan de redención. O vamos a aplicar la de los mormones. Bueno, entonces como Israel falló, pero ahí fueron primero los cristianos, ¿verdad? Bueno, primero los católicos. Como Israel falló, entonces Dios se tuvo que proveer otro pueblo llamado la iglesia. Y luego vinieron los mormones y dijeron: pero como la iglesia también falló, entonces Dios se levantó otra iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y pues nada más falta que salga otro listo, ¿verdad? Que los mormones también fallaron, entonces aquí es donde entramos nosotros. Y sería el cuento de nunca acabar. Creo que ellos se curaron de salud, porque creo que aparentemente sí, para ellos como que esta ya es la última. No, pues por eso el nombrecito, ¿verdad? De los últimos días, o sea, ya no va a haber otro. O sea, ya no va a haber otro barco, ya este es el último que puedes agarrar.
Ah, sí, son listos. Pero, digo, alguien que razone un poquito, alguien que piense un poquito, fácilmente se puede dar cuenta que Dios no trabaja así, que Dios no hace las cosas de esa manera. Entonces, Dios es fiel y Dios va a cumplir lo que Él prometió. Y si Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, de tu descendencia, Dios lo va a cumplir, sea como sea. Él lo va a cumplir, entonces no va a haber necesidad de otro pueblo. Ese mismo pueblo Dios lo revive porque lo revive, ¿verdad? Dios va a hacer lo que tenga que hacer para enderezarlo, para regresarlo al pacto. No hay necesidad de otro pueblo, ni de un plan B, ni C, ni nada. Dios tiene un plan desde el principio y se va a cumplir. ¿Sí, Sergio? Como una teoría que traían ahí los estudios de que no hubiera pasado si no hubiera pecado él. En su caso, hubiera pecado, o que nada más hubiera pecado él, que Adán se había interpretado. Que muchas personas, por el lado de las religiones, decían, no, pues que como quiera, que el pecado, como quiera, no hubiera personas que estuviera desterrado de una, de una forma familiar. O no, que tuviera la culpa. Y decía, no, es que el Eterno, a fin de cuentas, si pecaba, era pegar nada, quien pecara, el plan iba a seguir. O sea, Sí. en ese caso, todo se iba a cumplir. Igual como en el caso de Judas, si Judas se hubiera arrepentido y si hubiera ido a pedirle perdón al maestro, pues aún así como quiera, así es, le iban a crucificar. Pero no por eso quiere decir que no va a suceder. Hasta el mismo Yeshua le dice, adelante. El hubiera no existe, ¿verdad? Como dicen, sin embargo, vaya, como está escrito, a la ley y al testimonio. La Torah declara que el hombre y la mujer son una sola carne. O sea, aunque Adán no hubiese comido, con que Eva comió es suficiente. O sea, la sentencia va para ambos, porque son uno. O sea, aquí no hay manera, es como hoy. Si mi esposa se mete en un problema, ¿a poco yo voy a decir? Yo no sé. Allá ella que te responda. Allá ella que te resuelva. Ella fue, a mí no me vengas. Yo soy su esposo. O sea, yo soy su esposo y a mí, conmigo van a venir. Es más, yo cualquier persona que yo vea que le esté hablando a mi esposa o le esté hablando mal o que, a ver, o sea, es conmigo. O sea, yo soy su esposo. Entonces no hay manera de que la cosa vaya sobre ella, ¿ves? Entonces no es, vaya, o sea, está mal especular, ¿no? De entrada, pero pues no había manera, o sea, Adán sí o sí, y la prueba está en que cuando el Eterno viene, ¿a quién llamó? Adán. No llamó a Eva, el responsable era Adán. Entonces, aunque él no hubiera comido, él era responsable. Eva ni siquiera hubiera sido cuestionada, ¿verdad? Si Eva fue cuestionada fue porque Adán sí aplicó la de, no, pues ella. Y por eso el Eterno, a ver, Eva, se la dejó pasar, ¿no? Pero lo de un verdadero hombre o caballero, Adán no debió haber dicho la mujer. O sea, debió asumir la responsabilidad. Hubiera o no comido. Eso no era relevante, ¿verdad? De todos modos, iba a pasar. O sea, el juicio se iba a cumplir, ¿verdad? O sea, porque ellos eran una sola carne. Punto. ¿Sí? Ahora, en el tema del hubiera, digamos, queriendo ver, forzar hacia un lado positivo, la Torah nos hace ver, nos deja especular un poco acerca de que, por ejemplo, en el Sinaí, si no hubiese ocurrido lo del becerro de oro, dicen los sabios, el reino se hubiera instalado desde entonces. O sea, el reino se hubiera echado a andar desde entonces. Pero, pues no se pudo.
También explican los mesiánicos. Si Yeshua en su primera manifestación hubiese sido reconocido, aceptado, entronizado como rey por todo el pueblo, principalmente por quienes, como dice Juan, lo debieron haber recibido, o sea, los líderes, los suyos, los de su rango, ¿no? Los maestros, los rabinos. Si Yeshua hubiese sido recibido, aceptado y proclamado como rey, porque lo proclamaron rey, pero fue la raza, ¿verdad? Fueron los de abajo, ¿no? Los de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue el pueblo. Y los líderes le decían: dile a tus discípulos que se callen. Ustedes me deberían de estar proclamando. Es más, si les digo que se callen, las piedras clamarían. Entonces, si Yeshua hubiese sido reconocido, aceptado y proclamado rey, el reino se hubiera instalado desde aquel momento. Pero no fue así, o sea, la cosa es que no fue así. A mí lo que más, créanme, lo que más ruido me hace, siempre, y siempre se me hace un nudo en la garganta, es cuando veo el texto que justamente estábamos analizando hace rato en la clase. Porque ahí la conclusión del texto es: cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, ¿hallará fe en la tierra? Vean, porque eso es bien importante, porque ahí nos está abriendo una posibilidad negativa. Si ya pasó una vez, puede volver a pasar. Si no hay fe, cuando Yeshua regrese, ¿existe la posibilidad de que el reino no se instale? Yo soy de la idea de que sí existe la posibilidad, y eso depende de nosotros. Yo creo firmemente lo que dice, lo que estudiamos con Karen cuando vimos la clase acerca del remanente de Rebeca, un remanente llamado Rebeca, y que el rabino Shapira dice: es nuestro trabajo, es nuestra tarea forzar el cumplimiento de las promesas, forzar el cumplimiento de las escrituras. Si no salimos de esa posición cómoda que tenemos, y si pensamos que las cosas se van a dar aunque nosotros no hagamos nada, estamos equivocados. O sea, nos estamos equivocando. Estamos dando por hecho, estamos actuando como las vírgenes confiadas, que no se proveyeron. Así estamos actuando. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la interrogante. Porque si no hay la fe, si no están dados las circunstancias para que el reino sea instalado, esto se puede posponer otro tiempecito. Total, el Eterno no tiene prisa, ¿no? Para Él el tiempo es irrelevante. Entonces, yo con todo mi corazón quiero que ya sea, ¿verdad? Como dice por ahí este cuate de Puebla, ¿verdad? Ya estamos en la tribulación. Pues qué bueno, gloria al Señor. De veras lo anhelo, que sí, que así sea. Pero la interrogante sigue siendo esa: ¿habrá la suficiente fe para que el reino se instale? Ya veremos, ¿no? Pero si la cosa sigue así, y si realmente estamos ya en ese periodo de los últimos años, pues esto se ve muy verde por parte de nosotros, no por parte del Señor. O sea, las señales, todo se está, mire, ya ahí está, pero nosotros, digo, acaba de caer ¿cómo se llama? Siria. Sí, fue Siria, ¿no? Sí. La familia Assad, ¿cómo se llama? Al-Assad. Es una profecía, ya se cumplió. Ahí está, sí, se siguen abriendo estas puertas para que Israel siga avanzando.
y se siga cumpliendo la palabra profética de que Israel vaya tomando la posesión de lo que le corresponde como tierra prometida. O sea, Dios está haciendo su parte. Todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Desastres por todos lados, que el cambio climático, las señales que decía mi hermana, señales en el cielo, en la tierra. Entonces todos esos, los rumores de guerras, etcétera, pues hay cosas que ya son una llamada fuerte de atención. Les estuve enviando, disculpe que a las 4 de la mañana estaba enviando mensajes, pues se me fue el sueño, ¿qué le hago? Me puse ahí a leer, investigar, y vi noticias recientes sobre lo que está pasando en New Jersey. Ya veremos si la hermana Patricia nos tiene noticias, porque ella vive allá. Pero yo lo confirmé, o sea, hay noticias oficiales, porque pudiéramos pensar, es que ese cuate es medio escandaloso. No, yo lo investigué con páginas oficiales de noticias y es verdad. Todo es cierto, es confirmado, y de hecho el gobierno de los Estados Unidos ya se pronunció al respecto. O sea, ya aceptaron que está pasando. Ellos dicen que son drones. La cosa es, ¿cómo si tú eres el país más poderoso del mundo y que tienes una tecnología súper avanzada, te pueden estar bailando en tu patio, ¿no? Con drones? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden estar metiendo tantos drones así? Aparte, yo no sé ustedes, pero yo no he visto drones tan grandes. Yo hasta donde me quedé, los drones pues tan pequeños, no son tan enormes. Aquí estamos hablando de objetos muy grandes. De hecho, es que esta semana, bueno, yo me enteré de muchas cosas esta semana. Por ejemplo, yo acabo de ver que en China están haciendo pruebas militares de usar drones, pero drones en forma literal de pájaro que emiten el mismo movimiento. Tanto de que pues, cuando lo hablé con un amigo, que él siempre se ríe de la gente de que no, es que las palomas no existen porque son drones y tal. Bueno, ahora sí existen prototipos funcionales de palomas que te pueden espiar. Esa es una. Otra de que pues en Corea, bueno, los países asiáticos ya han hecho varios desfiles, varios eventos de Año Nuevo y tal, utilizando drones, coordinándolos. De hecho, creo que una vez hicieron un dragón rojo, obviamente por el año del dragón, que es que va circulando y tal, y ahí acaba. Pero pues para nosotros es como que una persona, ya de por sí, la gente que no está tan metida en cuestión de internet o inteligencia artificial, lo engañan fácil. Y de hecho, pues yo investigando el tema de la IA, y pues, incluso te hacen pruebas de tal, de que cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Y ahorita, como se está viendo, la inteligencia artificial está agarrando demasiado terreno y te están obligando a muchas cosas. O sea, te lo están metiendo a la fuerza que lo aceptes. Y ya hay casos que roban tu identidad, o sea, datos biométricos como la voz. O sea, imagínense, hermanos, que ahorita con nuestra situación, que alguien te marque y de que, no, pues estoy secuestrado y tal, pero tú lo oyes y es la voz de la persona. Ahora sí lo vamos a aplicar como Jacob con Isaac. Entonces, como que es la voz de mi hijo, tal, pero no lo siento como si fuera él. O sea, va a llegar un punto donde nos van a engañar hasta el punto de que, pues, o sea, pueden invitar a las personas, casi. Y también ahorita del tema de los ovnis, o sea, del propio gobierno, y de hecho, pues al hermano Lugo ya le pasé un video respecto de ese tema, pero hay varias cosas que nos ocultan, y espero que si nos tumban, pues bueno, ¿qué va a hacer? Pero sí hay varias cosas que, hermanos, la verdad, si yo me pongo a analizar, o sea, respecto a todo lo malo que tenemos aquí cerca en México, todo el tema de la brujería, hechicería, santería y demás cosas, nosotros, o sea, ellos están en la era tecnológica, en la era digital, y nosotros estamos en la edad de piedra. Estamos muy atrasados y la tarea es demasiado grande, y lo que nos tenemos que enfrentar a un país, y digo país porque lastimosamente es un país que está yendo a la brujería.
Y lo que hizo nuestro presidente anterior y de hacer rituales indígenas, ¿qué te quiere decir? Y más aparte atacando a la Iglesia Católica, que por mucho que le podamos criticar también, son nuestros hermanos. Y gracias a ellos pues, también conocimos al Mesías, a las raíces hebreas. Si lo están atacando constantemente, es como que, ¿qué te está diciendo a mí, a ustedes? O las demás naciones que también en Nicaragua que hubo persecución cristiana y de otros entes políticos. Entonces, ahora sí, no cabe lugar. O sea, tenemos que reaccionar nosotros. Ahora sí, como yo recuerdo de una alabanza, Señor, es muy radical, porque esto ya en cualquier momento se va a radicalizar la cosa. Y nosotros estamos muy atrasados. Entonces, en ese aspecto, ya hay que, ahora sí, estar despiertos. Despertar. Sí, es muy evidente, o sea, es más que evidente el cumplimiento de las señales y vaya, no es que estemos hablando de una invasión alienígena, ni mucho menos. Lo más probable es que es lo que nos quieren hacer creer, pero esto es una confabulación por parte de los mismos gobiernos, del mismo sistema y bueno, no hay que... Sí. Sí, así es. Aparte recordemos que ya hay una agenda, ¿verdad? Hay una agenda que es pública, que ya nos la dieron a conocer, la Agenda 2030, y que la van a llevar a cabo de una manera o de otra. Entonces, todo eso ya lo tenemos ahí. No hay que decir en puertas, todo eso ya está echado a andar, ya está funcionando. Y la cosa es que nosotros, como depositarios de la palabra de Dios, como personas que conocemos el plan de redención, que conocemos algo de la profecía, la cuestión para nosotros sigue siendo qué estamos haciendo en respuesta a todo eso, a cómo estamos respondiendo nosotros. Esto es como si estamos en una partida de ajedrez en donde el sistema de este mundo está moviendo sus piezas y nosotros como que nada más estamos observando, analizando y no nos decidimos a mover las nuestras. O sea, estamos perdiendo, la verdad. Y es lo que el Eterno espera es respuesta por parte de nosotros, accionar, ¿verdad? Entonces, vaya, lo que ocurrió en el 2020 con la pandemia obtuvo resultados muy buenos para el sistema de este mundo. Como hemos dicho ya, ¿verdad? Muchas congregaciones cerraron sus puertas, muchos pastores renunciaron al ministerio, mucha gente dejó de congregarse. Entonces eso fue un triunfo magistral para esta gente. Algunos, bendito el Eterno, respondimos de alguna manera, pues aplicándonos en el tema de las redes sociales, de empezar ministerios de alcance, y bendito el Eterno, pues ahí hemos estado, ¿no? Dando la batalla. Pero muchos se rindieron, realmente muchos se rindieron sin pelear, ¿sí? Entonces esto se trata, hermanos, de seguir en la batalla, de ver que si el enemigo está haciendo esto, está haciendo aquello, nosotros debemos de responder. Si no, imagínense, o usando ahora sí estoy usando las figuras literarias, ¿no? Pero imagínense que estamos en una pelea de box, y pues si estamos dejando que el otro nos golpee a placer y nosotros nada más estamos ahí medio cubriéndonos, pero no respondemos ni un golpe, pues estamos perdiendo la pelea, ¿sí? La estamos perdiendo por puntos y en una de esas nos noquean. Necesitamos responder, necesitamos despertar, necesitamos accionar. Entonces, qué bueno, gracias al Padre que estamos acá, que estamos aprendiendo, pero lo más importante es que todo esto que estudiamos lo apliquemos en nuestra vida y llevemos a cabo acciones en nuestro diario vivir que realmente representen una respuesta en contra del sistema de este mundo. ¿Dale? Bueno, pues hasta ahí la clase de hoy sobre la redención. La próxima semana
Vamos a ver la continuación de este tema, que no termina aquí, ¿verdad? Porque ya dijimos, Israel falló. Eso no impide que el plan siga. El plan sigue, nada más que Israel necesita ser redimido para continuar con el plan. Entonces es la fase en la que estamos ahora mismo. Bueno, nos despedimos. Bendiciones a quienes estuvieron acompañándonos en clase. Shabbat Shalom.